estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, Señor, sin provisión de bendición, Señor, sin tu misericordia que es cada mañana, Señor, son nuevas, dice tu palabra, y nosotros por eso hoy estamos aquí en este lugar bendiciendo, Señor, tu nombre, agradeciéndote, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros, Padre bendito. Y en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ponernos delante de tu presencia para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes a través, Señor, de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor amado, que la necesitamos en gran manera. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te suplicamos, Señor, y te rogamos, Padre, te imploramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, para que podamos llegar a ser tenidos por dignos, Señor, de ser arrebatados, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Padre, gracias por tu favor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que la palabra profética, apostólica, evangelística, pastoral y magistral, Señor, hoy puedan ser expuestas, Padre bendito. Que hoy, Señor, esa palabra traiga a nosotros, Señor, un escudo a nuestro alrededor. Y que podamos, Señor, percibir y sentir, Señor, cómo tu palabra nos resguarda a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y nos sigue edificando, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario, Señor, de las tinieblas, que se haya querido, Señor, incrustar en nuestras mentes o corazones, hoy, Señor, es desechado en el nombre de Jesús, y proclamamos, Señor, que tu pueblo es libre para poder escuchar tu palabra, Señor, a fin de rendir fruto a 100 por 1, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Fíjese que escuchando algunas prédicas, a un poquito de tiempo atrás, unos días atrás, pude entender algo y me llamó la atención el hecho del por qué somos nosotros o por qué necesitamos ser pastoreados. Porque fíjese que, digamos, nosotros como hombres, como seres humanos, hermano, necesitamos tener de alguna manera siempre una guía. Y yo empecé entonces a ver que el pastoreo está relacionado a ciertas palabras, como por ejemplo el pastorado está relacionado con la palabra guiar, está relacionado con la palabra conducir, está relacionado con la palabra capitanear, dice en otras versiones, ¿verdad? Y obviamente pues está relacionado con el pastorear o liderar, también, ¿verdad? Es otra connotación que tiene el poder pastorear. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero entonces el que tiene que aprender sobre de ello es usted. No, yo creo que todos debemos aprender. ¿Por qué? Porque, hermano, usted para empezar, y yo también, aunque de alguna manera después lo van ascendiendo a uno por la misericordia de Dios, todos iniciamos como ovejas, ¿verdad? Todos somos ovejas, pero déjeme decirle algo antes. Antes de ser oveja, uno era cabro. Así es como la Biblia dice. Porque dice que a su izquierda pondrá a los cabritos y a su derecha a las ovejas. Y eso es una connotación muy tremenda, porque cuando habla fíjese que las cabras realmente, en cierta forma sí se pastorean, pero más que todo se tienen que arriar como a algún otro tipo de ganado. Pero a las ovejas no, las ovejas se pastorean porque el pastor, hermano, a donde quiera que va, solo les habla y entonces ahí van, reconocen la voz de su pastor. Y la Biblia lo dice. El Señor Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dijo? Y me siguen, ¿verdad? Entonces todos necesitamos, hermano, tener un pastoreo en nuestra vida.
Es decir, necesitamos una guianza, necesitamos nosotros, hermano, alguien que pueda capitanearnos, alguien que nos pueda decir qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo, hacia dónde debemos de conducirnos. Entonces, hay una necesidad muy grande de pastorearnos, porque después de esto le voy a leer un versículo donde que está en el libro de los Salmos, donde dice la palabra que también hay quienes la muerte los va a pastorear. Si quiere lo vemos aquí para que usted me crea, ¿verdad? Yo sé que me cree, pero de todas maneras mejor se lo hago. Ahorita le voy a decir dónde está. Es que no tuve a bien apuntarlo, pero aquí se lo voy a buscar rapidito. Salmo 49:14. Dice la palabra del Señor, su camino es locura, hablando de los impíos, ¿verdad? Mas el hombre no permanecerá en honra, 49:12, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, es decir, hacen lo que se les da la gana, pues según lo que ellos dicen, ¿no? Verso 14, ¿sí está conmigo? Salmo 49:14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, ¿qué dice? Bueno, entonces quiere decir que el que no está siendo conducido a la manera de Cristo, está siendo conducido a la manera de ¿quién? De la muerte. Así de fácil. Entonces, aquí puede también haber una respuesta a lo que tantas veces la gente dice, ¿verdad? Pero si es que todos somos hijos de Dios, no, señor. No todos somos hijos de Dios. Dice que a los que le reconocieron y le creyeron, a eso les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, todavía estamos en un proceso. Entonces no todos somos hijos de Dios. Bueno, pues no todos son, ¿verdad? Porque yo espero ya estar en el proceso y en el nombre de Jesús vamos a terminar, ¿verdad? Al igual que usted. Pero el asunto está, hermano, en que, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con todos los demás? Sencillamente, ahí lo dice. La muerte los está pastoreando. Así de fácil. No, pastor, ese es de una vez, hombre. Pues si la Biblia dice, hermano amado, no es que yo lo diga, ahí está en la Biblia. Yo ya le he dicho muchas veces a usted, lo que la Biblia dice, eso es verdad. Amén. Entonces, la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen como rectos. Pero ¿cuál es el final? Un final de muerte. Ahora, no solamente, déjeme decirle que no solamente a la gente que no reconoce al Señor Jesucristo le pasa eso. Hay momentos en los que como cristianos, como aquellos que habiendo reconocido al Señor en el proceso, hermano, hay momentos de desviación. Hay momentos en los que por no oír la voz que los guía, por no dejarse pastorear, sencillamente terminan en caminos de muerte. Terminan en el Seol pastoreados por la muerte. ¿Cómo me lo comprueba usted? Pues vaya al libro de Jonás y se va a dar cuenta a dónde se llevaron a Jonás, hermano. Jonás dijo que estando dentro del vientre no era un pescado ni una ballena, era un leviatán, así le llama la palabra. Entonces, era un monstruo que se lo tragó y dice que se lo llevó al Seol. Y entonces, y aquí está diciendo que la muerte los va a llevar al Seol, así dice, ¿verdad? Como a rebaños que son conducidos al Seol. Entonces, hermano, si nosotros nos guiamos por nuestros propios dichos, muy probablemente, o por nuestro propio consejo, o por nuestra propia perspectiva de las cosas, muy probablemente terminemos en el Seol. Gracias a Dios, la Biblia también dice ahí en Jonás y en el libro de los Salmos que no dejarás a tu ungido en el Seol. Y de hecho a Jonás no lo dejaron tampoco en el Seol, sino que lo sacaron otra vez, ¿verdad? Pero como cristianos a veces como que a algunos les gusta ir a echar su tour, ¿verdad? Al Seol.
¿Por qué? Por no dejarse pastorear por el Señor. Ah, bueno, hermano, pero entonces usted ya puso el dedo en la llaga, es por el Señor y no por usted o por los pastores. Ah, bueno, entonces tendríamos que echar a la basura el verso que dice la palabra del Señor allá en Efesios 4:11, que Él fue el que puso a algunos como pastores. Claro, dice como apóstoles, profetas, evangelistas, pero dice pastores y maestros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adquirir el conocimiento, la guianza de Dios, si no es a través de alguien que el Señor delegó? Por supuesto, en algún momento, estando en un discipulado, en estos que tenemos en casa, alguien me dijo, pero pastor, ¿y entonces cómo le hacemos con aquellos pastores que no están enseñando o que no están diciendo la verdad? Le dije, no se preocupe, porque la Biblia dice en Lucas capítulo 22, me parece, si no estoy mal, recordame, que dice que a esos siervos que el Señor los encuentre pegándole a su rebaño, les van a dar muchos azotes. Entonces de eso no se tiene que preocupar usted. Pero el Señor, hermano, nos va a pastorear a través de otros hombres, de otros que tienen defectos como nosotros los tenemos, que tienen momentos como a mi hijo le gusta ver una caricatura que está en español, pero en español de España, ¿verdad? Que tienen rabietas, ¿verdad? De repente a uno se le sale el apellido, hermano. Gracias a Dios algunos los tenemos cortitos, ¿verdad? El que tiene apellido largo sí se rayó. Ok, entonces, hermano amado, nosotros necesitamos ser pastoreados. Me hace un gran favor. Le pregunta al que tiene al lado suyo, ¿tienes pastor? Que no le responda. Ahorita que no le responda. Que le deje el signo de interrogación ahí y al final de la prédica que le pregunte otra vez si tiene pastor. Porque mire, alguien podría estar pensando, lo que el hermano quiere es que yo vaya y le diga que usted es mi pastor. No, un momento, calma pueblo. Yo sinceramente le voy a decir algo. Cuando a uno lo llaman y le dicen que es uno es lo que es porque Dios así dijo, punto, ¿verdad? No necesita uno que le lleguen, como decía un hermano, no, es que suena bien feíto eso. los hermanos en Argentina dicen a lamer las medias, dicen, ¿verdad? Algunos dicen en algunos lugares dicen que son barberos, ¿verdad? En Guatemala no le digo cómo se dice porque para algunos hermanos no está bien, ¿verdad? No, para nosotros no, pero para algunos hermanos mexicanos sí se oye feito. Entonces, la cosa es, hermano, que uno no necesita esas cosas. Lo que necesita el pueblo es reconocer. Lo que necesita el pueblo es reconocer para poder entonces ser guiado, ser llevado. Y ahorita le voy a decir, o quiero concluir con usted cuál es la necesidad de ser pastoreado, el por qué. Y entonces, hermano, mucha gente se resiste a ser pastoreada. Claro, y entiendo porque muchos consiervos, hermano, han desvirtuado el pastoreo. Y lo digo con temor y temblor, pidiéndole a Dios ser uno de los que no lo hagan. Y para eso necesito sus oraciones también, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que nosotros debemos de entender que sí es necesario tener un pastor sobre nosotros. Es necesario. Y se lo quiero comprobar con la palabra. Para que, ¿y por qué nos habla de esto, hermano? Porque los peligros son mayores cada día. Y van a ser mayores cada día. Cuando habla en Apocalipsis, si alguien me quiere acompañar,
Apocalipsis capítulo, bueno, vamos a leer el capítulo 2 porque quiero nada más dejarle esto en su corazón. Verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recordando que la palabra del Señor dice que sobre toda gloria hay un dosel, y que las glorias que el Señor dejó de alguna manera son los ministros, o somos, ¿verdad? Si me puedo incluir ahí, los ministros. Obviamente uno tiene un dosel, es decir, un manto que lo cubre. Pero ese manto es representativo también de un ángel que se dispone para el ministro. Entonces, cuando habla en el capítulo 2 y en alguna parte del capítulo 3 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Fíjese que si usted busca la palabra ángel, también se refiere a hombre. Entonces se está refiriendo, hermano, al ministro que está en ese lugar. De hecho, en el verso o en el capítulo anterior, en los últimos versos, es decir, el 1, al final, dice, el misterio de las 7 estrellas, desde el 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los ángeles son los ministros, las estrellas. Cuando usted vea en la Biblia estrellas, está hablando de ministros. Cuando vea luna, está hablando de la iglesia. Y cuando vea sol, está hablando del Señor Jesucristo. Por eso están para señales esas lumbreras. Pero me voy a enfocar aquí, a esto, a las estrellas. Entonces, algunos ministros, hermano, y que el Señor nos guarde, quedarán como estrellados por ser estrellas, cuando no funjan bien en su pastorado. Pero como eso se lo tendría que predicar a otros ministros, ¿verdad? Mejor concentrémonos en esto. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y empieza a describir lo que tiene que escribirle, o describirle. Y así a la iglesia de Sardis, así a la iglesia de la Odisea, y entonces, ¿qué necesidad tenemos? De ser pastoreados, de ser guiados. Porque cada una de ellas, el Señor le habla y le dice, tienes estas virtudes, pero tienes algo, o tengo algo en contra de ti. Y es que no has obedecido a esto, o es que no has hecho aquello, es que sigues tolerando tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes toleran, hermano, si quiere leámoslo, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice que ha sufrido, que ha trabajado y que muchas cosas, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué dejó el primer amor? ¿Ah? Sí, se esforzó en trabajar y en otras cosas, y claro, en el trabajo debe llevar amor, pero le voy a decir algo, por falta de pastoreo. Porque no les enseñaron cómo mantener ese primer amor. Porque ¿a quién le está escribiendo? No, léalo. ¿A quién le está escribiendo? Al ángel, al ministro. Le está escribiendo, claro, le está diciendo todas las virtudes de la iglesia, pero ¿a quién le está escribiendo? Al ángel, al ministro. Ahora, hay una parte de las escrituras también, y tal vez si ese verso me lo pueden buscar, si fueran tan amables, alguien que tenga ahí la concordancia rapidito, donde dice, acordaos de vuestros pastores, quienes velan por vuestras almas. Tal vez si alguien lo puede tener ahí rapidín, se lo voy a agradecer. Entonces, para poder concatenar, para poder hacer un link entre esto que le estoy diciendo y hacia donde lo quiero llevar. Mire, 25 minutos ya de pura introducción, hermano, y no he empezado. Que Dios nos ayude. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, entender que por falta del pastoreo, sí, allá lo tenés, léelo de una vez para que por favor. Amén. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta.
Pues sí, es que definitivamente. Pero ¿qué se necesita? Que las ovejas oren por el pastor, ¿verdad? Ah, no, que el pastor ore solito. Cada problema que se tiene, llamen al pastor. O voy a llamar al pastor para que ore por mí. Amén, gloria a Dios, para eso estamos. Pero también usted tiene una responsabilidad. La responsabilidad es, primero, entender que necesita pastor. 1. Y 2, necesita orar por el pastor o por su pastor. Dije su. Porque hay veces que llegan con uno y le dicen, hermano, ¿me puede dar un consejo? Sí. Hay 2 clases de consejos. Una como su pastor y otra como el pastor o algún pastor. O como pastor. ¿Qué dice? Espéreme, ahí le van a... Aunque usted tiene voz de micrófono, pero espéreme. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Va. Entonces, mire, pues todas las cosas que están ahí. Lindo, ¿verdad? Ese pasaje. Entonces, Hebreos 13:7. Va. Entonces, lo importante, lo interesante es, hermano, que nosotros necesitamos pastorear. Bueno, el consejo le decía. Hay gente que llega y le dice, hermano, ¿me puede dar un consejo? Sí, con mucho gusto. ¿Como su pastor? Sí. O como pastor. No, pues déjeme ver, como pastor. Ah, bueno, entonces como pastor, mire, la Biblia dice esto, esto y esto y esto y esto. Padre, bendice lo que se vaya. Sí, porque no puede ir uno más allá. Ahora, si viene, pero es que lo que pasa es de que usted no se preocupó por mí, no se ocupó de mí. Sí, pero pues es que usted me dijo que solo como pastor, usted no me dijo que como su pastor, porque hay una gran diferencia. Porque cuando es su pastor, entonces ya no solamente es un consejo, sino esa manera de póngalo en práctica. Y va a estar uno, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? ¿Cómo le va? ¿Está poniendo en práctica las cosas? Es muy diferente, ¿verdad? Porque digamos, usted viene y sale, hermano, y está viendo que allá sus niños están en la parte de afuera tal vez jugando. Ahorita no es cierto, ¿verdad? Yo solo estoy poniendo un caso hipotético, si no van a salir todos corriendo. Pero están los niños allá afuera y usted sabe que ahí pasan vehículos y todo el asunto, ¿verdad? Entonces están jugando soccer. Y entonces ahí están todos y van y vienen y todo el asunto. Pero usted llega y les dice a todos, tengan cuidado, pero a su hijo lo llama. Y le dice, mira, tené cuidado, porque los carros pueden venir de allá y de acá, y no tenés que hacer tal cosa, y tenés que hacer esto otro, y tenés que hacer esto otro. ¿Verdad que es diferente? Pero por los demás usted solo les dijo, be careful, y hay que miren sus papás cómo salen, ¿verdad? Entonces usted se ocupa de los suyos. Por eso también el Señor se ocupa de los suyos. Y esa es la necesidad de ser pastoreado, en parte. Pero mire, avancemos un poco porque el tema es demasiado amplio. Y entonces, el Señor me llevó a analizar, hermano, un salmo que usted se lo conoce, pero de memoria. ¿Verdad? El Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo, hermano, que, mire, hasta cuando alguien se muere le mandan así una esquela, ¿verdad? De, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? También cuando alguien está en dificultades y alguien le quiere postear algo, ese es un verso que le pone, ¿verdad? Uno se quiere tener consuelo en algún determinado momento, o cuando está reposando dice, esto es como el Salmo 23, ¿verdad? Estoy reposado. Y para muchas cosas se utiliza el Salmo 23. Pero el Salmo 23, hermano, tiene unas cosas extraordinarias. Entonces, empecemos a analizarlo. Mire pues, ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo tengo en la memoria, hermano, no se preocupe, así que no necesito de Biblia. Para empezar, si necesita pastoreo, le aconsejo que tenga una Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Salmo de David.
¿Por qué era un salmo de David? Porque David sabía de lo que estaba hablando. En lo literal había pastoreado. Pero yo le pregunto, ¿qué había pastoreado David? ¿Las suyas? ¿Ah? Las de su padre. Entonces, hermano, uno ahí, solo ahí, empieza uno a entender Salmo de David. ¿Qué debo de hacer como ministro? Pastorear las ovejas de mi padre. Entonces, lo otro que yo debo entender es que usted es oveja, ¿ah? De mi padre. El Señor es mi pastor. Quiero preguntarle, ¿usted tiene Señor? ¿Quién es? El Señor, ¿verdad? Jesucristo. Mi Padre, el dueño suyo. Amén. Ok, entonces dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y entonces dice uno, ¡ala, qué bonito! ¿Verdad? Que no nos falte nada. Vamos a tener buena casa, buen carro, bastante comida, ¿verdad? Etcétera. Uno piensa en todas esas cosas. Pero yo quiero llevarlo a un pasaje que está en las Escrituras, donde dice la palabra del Señor, Lucas 22:31, y vea el porqué de la necesidad de ser pastoreado. Cuando lo tenga me dice amén. Oigo todavía Biblias que pasan hojas. Me voy a esperar. 22:31. Dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿verdad? Hermano amado, si tiene su Biblia en el teléfono, le suplico que mejor no la abra para no tener la tentación de empezar a ver el Facebook o alguna otra cosa. Mejor, si no tiene Biblia, levante su mano y ahí los hermanos, creo que hay Biblias allá para que usted lo pueda buscar mejor en una Biblia. Ahora, si trae computadora o iPad, no hay mucho problema, ¿verdad? Porque gracias a Dios no tenemos internet aquí. Ok, dice la palabra del Señor, dijo también el Señor. Recuérdese que me está hablando del Señor usted también, ¿verdad? Y ahí dice, el Señor es mi pastor. Dijo también el Señor, porque ya tenía Señor Simón, es decir, Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué le parece? Como dijo Pedro, Señor, pero yo sé que tú le dijiste que no. Dijo el Señor, no, yo di permiso. Entonces le voy a decir algo. Cuando uno tiene pastor, el pastor sirve, o el pastor está, para permitir que también Satanás llegue y los zarandee. A esa parte ya no me gustó, pastor. Pero oiga, porque, hermano, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, se presenta delante de Dios, allá en el libro de Job, ¿a qué llega? ¿Ah? Mire, llegó porque quería dar el chisme, dice la hermana. Sí, va, porque chismoso. Pero lo que él quería era empezar una plática con el Señor para hacer un trámite, ¿verdad?, de permiso, para ver si podía tocar a Job. Y aunque usted no lo crea, hay momentos en los que el diablo empieza manda su fax, bueno, ahora es más fácil, ¿verdad?, manda su mail y le dice, Señor, he visto que allá por North Richland Hills hay un hermano, o hay un muchacho, o hay una muchacha, o hay alguien ahí, Señor, que pues tú lo tienes bien, está cubierto, y entonces, pues, ¿qué piensas de él? Y entonces el Señor viene, saca sus archivos y ve en su iPad y dice, buena carta de presentación, y sería bueno darle una promoción.
sería bueno que lo ascendiéramos. Entonces le devuelve al diablo el medio, ¿no? Mira, aquí tenés permiso para zarandearlo. Usted me dijo que tiene Señor. Pues ahí dice, el Señor es mi pastor. Por eso le digo, si que usted dice, no, pero entonces que me pastoree el Señor, con mucho gusto. El Señor es el que da permiso. Para promocionarlo, para elevarlo, para llevarlo a otro nivel. Ahora, no se quedó ahí, gracias a Dios, porque el Señor Jesús, siendo el pastor de ellos, representativo de los ministros en ese momento, el Señor Jesús, le dijo, pero yo he rogado por ti. Oiga, ¿qué cosa? ¿O para qué? Que tu fe no falte. Dice ahí, en el Salmo 23, nada me faltará. Entonces, ¿a qué se refería? Aparte de todo lo que usted pensó en un momento dado, a la fe. Que la fe no le falte. ¿Cuándo? Cuando den permiso de que lo promocionen. Cuando venga la zarandeada, cuando venga la situación difícil. Entonces, ¿cuál es la función de uno como pastor? Padre, yo te suplico que este hermano que está pasando el Niágara en bicicleta de payaso con llanta pinchada, Señor, yo te suplico, por favor, que lo auxilies. Que no le falte su fe. Que esté firme en la fe. Claro, pero entonces, ¿qué necesita la oveja? Ser pastoreada. Y al decir que tiene pastor, también se va a aferrar a la fe. Y el pastor continuamente, ¿verdad? Le está diciendo, lea la palabra. Lea la palabra. Lea la Biblia. Busque la palabra del Señor. ¿O no? Perdón, ¿verdad? Si yo soy muy insistente en ese sentido, pero es que lo que pasa es de que ¿cómo vamos a tener fe? Si la Biblia en Romanos capítulo 10 dice eso. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? Porque al predicar, ¿qué es lo que viene? La palabra del Señor. ¿Y eso qué hace? Aumenta la fe. Dice que la fe viene... por el oír. Por el oír de la palabra. Entonces usted y yo necesitamos estar en la palabra. En la palabra, en la palabra, la palabra, la palabra y la palabra. Y por eso yo le insisto muchas veces, la palabra. Ya buscó la palabra. Ya leyó la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra? Hermano, porque nosotros necesitamos hacerlo. Entonces, como pastor, si yo soy su pastor, delegado por el Señor, obviamente, le voy a estar insistiendo. Y le voy a estar diciendo. Es que como me cae de mal que siempre tiene que estar diciendo que lea la palabra. Pero es que es mi función. Usted necesita un pastoreo. Lea la palabra. Lea la palabra. ¿Para qué? Porque no vaya a ser que un día de estos pidan permiso de zarandearlo. Y el que no está firme en la palabra va a sucumbir ante la situación difícil. Hay algunos que hasta se van, ¿verdad? Algunos pareciera que se fueron como Pedro, porque ¿qué pasó con Pedro, hermano? Pedro se fue. Pedro se fue, pero ¿sabe una cosa? El Señor, como había rogado para que no faltara su fe, lo volvió a ir a traer otra vez. La fe es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El autor y consumador es Él. Así que la fe no le va a faltar porque la fe es eterna. Ok. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, hermano, aquel que tiene pastor, que ha pasado por los momentos difíciles, ¿sabe qué hace con los demás? Los confirma. Los confirma.
No estamos hablando de confirmaciones, ¿verdad? Sino que los llega a confirmar, es decir, les llega a confirmar y a decir, sí, mira, yo pasé por esta prueba, yo fui pedido para la zaranda, pero ¿sabes qué? Tenemos pastor, y el pastor va a estar orando por vos. Ahí le echan el paquete a uno. Y es cierto, voy a estar orando por usted para que su fe no falte. Por esa es la necesidad de pastor. Pero sigamos. ¿Qué más dice? En lugares de verdes pastos me hace descansar. Entonces, y dice, junto a aguas de reposo me conduce. Ok, entonces dos cosas. Para hacernos descansar en verdes pastos. Y para conducirnos junto a aguas de reposo. Dos cosas más. Ok, entonces quiero hablarle un poquitito de esto. La palabra verdes, porque ahí dice, ¿verdad? En verdes pastos. O hay algunos que dicen delicados, pero la palabra es verdes. Ese es el original, la palabra verde. La palabra verde viene de la raíz hebrea, brotar, producir, reverdecer. Y se escribe dasha. Y la palabra que es pastos, significa también, que es la palabra na'a, perdón, mire pues hasta, me estoy aquí ahogando. Na'a, de 49.98, para quien quiera buscarlo, significa hogar, significa casa. Figurativamente es un potrero, una habitación, una morada, un pastizal, un pasto, una pradera, una tienda. Y na'a tiene todavía una connotación más hacia la raíz, que es estar en casa, ser agradable o apropiado. Oiga esto, igualmente hermoso. Entonces, ¿cómo leeríamos esa parte del Salmo 23? Lo leeríamos en casas verdes, en casas reverdecidas, me hace descansar. Entonces, ¿por qué se necesita, hermano, un pastor? O ser pastoreado. Para que su casa esté reverdecida. Para que su casa siempre haya fruto. Para que su casa siempre produzca. Esa es la necesidad del pastoreo. Hermano, ¿cuánta gente no llega con hogares destruidos? Y cuando empiezan a oír la palabra del Señor, porque la palabra es como el agua. La Biblia dice en un pasaje que al olor del agua el árbol reverdecerá. Solo al olor del agua. Ahora, cuando viene la palabra que es como el agua, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Reverdecer? Yo no sé cuál es la situación que usted tiene ahorita, familiar, aún estando soltero. Puede tener situaciones familiares difíciles, pero le voy a decir algo. Cuando el agua de la palabra empieza a ser dada por medio del pastor o de quien le pastorea, entonces va a empezar a reverdecer, va a empezar a producir una vez más. Pero eso es si se deja. Eso es si se deja. Por eso es, yo necesito pastoreo. Usted y yo necesitamos ser pastoreados. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a empezar a tener, o vamos a seguir teniendo una casa marchita. Los problemas que se están dando, hermano, nunca van a tener solución. Ah, no, hermano, usted sí de una vez está pasando. ¿Cómo que nunca van a tener solución? Si el Señor es nuestro pastor, pues por eso. Porque el Señor nos delegó como pastores, nos está hablando. Y nos está diciendo,
a través de su palabra, que necesitamos, hermano, un reverdecimiento en nuestros hogares. A nadie nos gusta, hermano, que se metan en nuestra vida privada. A nadie. Pero le voy a decir algo. Si usted le abrió la puerta a su pastor, que es el Señor, Él ya entró. Porque la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo entro y ceno con Él y moro juntamente yo, mi Padre y mi Espíritu. Entonces, usted que ya le abrió su corazón al Señor, déjeme decirle, en la intimidad suya está el Señor. En la intimidad suya ya está el Señor con su luz, hermano, bien alumbrando para que cada día podamos ver cuáles son las telas de araña que tenemos por ahí, cuáles son las cucarachas que han salido debajo de la alfombra, para ver qué hay debajo de esa alfombra, toda esa basura que está ahí. Se recuerda que cuando el Señor, por eso llegó la salvación a la casa de aquel hombre, hermano, que se llamaba Zaqueo. Y el Señor se paró, usted lo sabe muy bien, hasta de chiquito se lo enseñan a uno en las escuelas bíblicas, ¿verdad? Y hasta hay un canto de Zaqueo, tal vez si alguien lo puede cantar. Pero la Biblia dice, hermano, que él se subió al palo para ver al Señor Jesús, y el Señor iba pasando, lo vio y le dijo, Zaqueo, bájate del palo porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, porque la salvación tiene que llegar a tu casa. ¿Quién se lo estaba hablando? La Biblia dice, el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Él necesitaba que llegara esa salvación. ¿Qué pasó cuando llegó la salvación? Fíjese que Zaqueo, yo creo que por eso se pone ahora así, ¿verdad? Es que saquearon la casa. Porque ese sí era saqueo, hermano. Mire, para haber dicho, todo lo que yo he robado, 4 veces lo voy a devolver a quien he defraudado. Entonces tenía bastante. Como dijo alguien por ahí, todo ese ganado. No todo es ganado, le dijo. Hermano, Zaqueo, cuando llegó el Señor no le dijo nada. Pero ¿sabe una cosa? Como reconoció que era su pastor en ese momento, lo reconoció que necesitaba el pastoreo para la salvación. Porque si la muerte pastorea para la muerte, el Señor pastorea para la vida. Es decir, la salvación de la muerte, ¿o no? Entonces viene el Señor, entra a su casa, ahí estaban ya sentados, comiendo y qué sé yo, ¿verdad? Y de repente el Señor empieza a ver para todos lados, ¿verdad? Y entonces Zaqueo, hermano, como había llegado la luz a su casa, empezó a ver que aquel cuadro que está ahí, ese sí me lo volé. Cuando el Señor pasó así su mirada donde estaba la caja fuerte, dijo, la caja fuerte está llena de dinero robado. Y entonces, ¿qué pasó? Él empezó, hermano, a quitar todo lo que no servía de su casa, porque la salvación había llegado. El pastor había entrado. Su pastor había llegado, ¿para qué? Para hacer reverdecer su casa. Para que su casa verdaderamente tuviera provisión. Para que su casa, pero una provisión, hermano, de santidad. Una provisión, hermano, que se lo hubiese ganado justamente. Usted y yo necesitamos un pastor. Necesitamos un pastoreo. ¿Por qué? Porque, hermano, si no, nuestras casas no reverdecen. Le voy a decir una cosa. Cuando uno da un consejo, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Un espíritu, porque la Biblia dice que hay un espíritu de consejo que habitó sobre el Señor Jesucristo y espero que habite sobre nosotros también. Dice la palabra del Señor, a través de ese espíritu de consejo. O más bien, yo le voy a poner este ejemplo. Cuando uno da un ejemplo para alguien que viene, hermano, fíjese que es que lo que pasa es que mi esposa, hermano, a la sinceramente es una tigra en la casa. Para empezar, habría que preguntarle, ¿no será que usted es un domador? ¿Cómo trata a su esposa?
¿O no será que usted se cree Tarzán y por eso viven en la jungla? Sí, hermano, es que, perdón, pero como dice el apóstol Germán, ¿verdad? El tono da la música. Las cosas, hermano, se van dando. Pero es que, pastor, ¿y entonces qué debo de hacer? Bueno, lo primero es que te tienes que empezar a sujetar al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, como ellos están sujetos a Cristo. Yo pensé que iba a oír voces roncas, fíjese, hermano. No sea así, como ellos están sujetos a Cristo. Solo porque el hermano Coca les ayuda, hombre, si no. Pero varones, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a Cristo. Atender a lo que Él nos habla, a lo que Él nos dice. Porque a veces pensamos que, no hermano, pero es que yo proveo en mi casa. Sí, pero solo dinero provee. ¿Ay, qué más quiere, pues? Es que usted tiene que proveer, aparte del dinero, yo se lo he dicho muchas veces, proveer una estabilidad emocional en su casa. Pero si usted, hermano, unos días amanece, ay, ¿qué tal mi cielo, mis hijos, cómo están? Y a los 15 minutos ya, ah, la gran hombre, es que con ustedes no se puede. Vieja, mira, ahí están esas cosas. Hermano, perdón, pero, entonces, ¿cómo le hacemos, pues? Nosotros necesitamos estar. El Señor Jesús, ¿cuántas veces nos ha hablado a nosotros? Después de haber hecho cosas terribles, hermano. Señor, habla, perdón, pero esa imagen de Dios, hermano, como un viejito, con una vara o un látigo esperando que usted se porte mal. ¡Ah! Esa es una imagen completamente atrofiada, torcida. La Biblia dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Sí, mire, hermano, si el Señor, si algo no quisiera es airarse, hombre. Pero la maldad y el pecado tienen que llegar a la justicia también. Por eso es que Él ha estado, hermano, mire, yo me imagino que el Señor retiene, no me imagino, sino que la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el Señor retiene al Señor Jesús. Mira, eso, démosles un poquito más de tiempo. Que todos procedan al arrepentimiento. Padre, pero mi iglesia ya está, yo quiero ir por ella. Sí, pero dales un cachito más de tiempo. Para que todos sean salvos. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender. ¿Para qué necesitamos entonces, hermano? Pastor. ¿Para qué necesitamos pastor? Para tener casas reverdecidas. Diga conmigo, para que mi casa esté reverdecida. Yo no sé. Ponerle pausa tal vez ahí, por favor. ¿Qué prefiere usted? Pregunto. ¿No le hubiera gustado mejor así por carretera? Viendo los paisajes y todo. ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? Más si a uno lo llevan para allá, ¿cómo se llama? Para el norte, más para el norte. Aquí está bonito, pero a mí me gusta mucho Dallas. Me gusta mucho Texas. Pero he tenido la oportunidad de ir en carro para North Carolina. Ya está más verde, va. Y yo no sé por qué, pero a uno cómo le atrae las cosas cuando están verdes. Hasta fresco se siente, ¿verdad? Aunque haya calor, usted se acerca así donde está algo verde y dice, qué rico está aquí, aunque esté a 40, ¿va? Pues centígrados. Como 100 y algo, ¿no? En Fahrenheit. Ok, entonces la situación es, qué rico tener una casa verde. Un lugar donde usted entre, hermano, y sus hijos sean como brotes de olivo, como dice la palabra, alrededor de su mesa. Su esposa sea como una flor que va a dar granados, dice la palabra. Y usted sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Qué lindo, ¿verdad? Y todo eso, gloria al Señor. Y todo eso nos gusta. Pero ¿sabe qué necesitamos?
tener pastor. Ah, ya la regó, pastor. A la gente no le gusta tener pastor. A la gente no le gusta ser pastoreada. Pero ahí que dice, en el salmo que leímos, dice que el que por sus propios dichos anda, la muerte lo pastorea. Entonces la muerte es árida. No tiene nada verde. Es más, hasta negra la pintan, ¿verdad? Usted sabe que el color negro es la ausencia de todo color, mientras que el color blanco es la existencia de todos los colores. Entonces se imagina que en la muerte no hay ningún color, pues. Así que el que no tiene pastor para vida, no tiene ningún color en su vida. Y no estoy hablando de colores y todas esas cosas, ¿verdad? No, estoy hablando de que el Señor nos llama para tener casas verdes. Amén. Ok, me voy a apresurar un poco porque aunque no pudimos tocar todos los puntos, pero usted puede seguir ahí en su casa investigando el Salmo 23. Dice, para conducirnos junto a aguas de reposo. Esto es bien lindo. Tal vez quiero, antes de pasar a explicarle esto, solo quiero leerle un pasaje del Salmo 92:12, donde dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, hablando de las casas, ¿verdad? Verdes o reverdecidas, plantados en la casa del Señor. Entonces, mire, solo para tocar un poquito más de las casas, porque la casa es usted, la casa verde, la primaria, ¿verdad? Usted y su familia. Pero también hay una casa que se llama la casa del Señor, en donde usted ya reverdecido se va a ver bien bonito, va a adornar la casa del Señor. Amén. Ok, entonces dice aquí, florecerán en los atrios de nuestro, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. ¿Sabe por qué habla ahí de la vejez? Porque, hermano, cuando uno no tiene el pastoreo en su vida, como no hay quien le diga que todos los que en Cristo morimos, vamos a vivir para siempre. Todos los que en Él están, aunque estén muertos, vivirán, no tienen ninguna esperanza. Entonces sienten cuando ya están viejitos, hermanos, y se están avejentando, se andan poniendo botox y botas y saber cuántas otras cosas, ¿verdad? Comprándose carros deportivos y haciéndose liposucciones y yendo al gimnasio. Ya solo aquellas mancuernas de 5 levanta, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Por qué? Porque siente que su casa, hermanos, se está desplomando. Esta es una casa. Usted y yo somos casa, según lo que la Biblia dice. Pero mire cómo somos los que estamos, los que tenemos pastor, bendita la misericordia de Dios, los que nos pastorea el Señor, hermano. Dice, aún en la vejez darán fruto. Mire, hermano, Abraham, después de que se murió Sara, todavía se consiguió otra que se llamaba Sétura y con ella tuvo hijos e hijas, dice la Biblia. Entonces él no se creía viejo y aunque estuviera, seguía dando frutos. Hermano, nosotros que tenemos esperanza, casas reverdecidas, cuando ya lleguemos a nuestra vejez, si es que nos toca, ¿verdad? Porque la venida del Señor está muy cerca. Pero si llegásemos a la vejez, no vamos a estar ay, ya me voy a morir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, vamos a estar, gracias Padre, porque sigo el camino de mis padres, como decía David, y para allá voy a la casa del Padre de regreso. No va a tener ese miedo, no va a tener el aquello de que, ay, si me muero, no, hombre. Al contrario, hermano, va a estar, ya, Señor, ya estuvo, yo ya estoy listo, vámonos. Y el Señor le dice, no, otro ratito. Para anunciar, oiga, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes en la casa del Señor. ¿Para qué? Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Entonces en las casas reverdecidas, ¿qué hay?
hay una anunciación, hay una promulgación. Se dice, el Señor es recto, el Señor es mi roca, y en Él no hay injusticia. Es lo que proclaman las casas verdes. Entonces pregunto yo, ¿qué proclamarán las casas que no están verdes o reverdecidas? ¿No las ha oído usted? Si Dios es tan bueno, ¿por qué tantos niños que mueren en el África? Porque usted no sabe que ellos adoran a un chorro de dioses, menos al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo quiere que tengan una casa reverdecida? Pues si no tienen pastor, como el que nosotros tenemos. Entonces no es una injusticia de Dios, es su propia injusticia la que los ha llevado a eso. Y tantas otras cosas. Claro, habrán hombres de Dios y mujeres de Dios, y gracias al Señor que hay gente que está reconociendo al Señor como su pastor. Pero ¿qué se hará entonces en las casas que no son reverdecidas? ¿Que el Señor es recto? No. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya ni que tan bueno fuera. Porque yo que le hago bien a la gente, no me meto con nadie, pero si la Biblia no dice que hay que no meterse con nadie, ni creerse bien. Dice que no seamos nosotros prudentes en nuestra propia justicia, sino en la prudencia de Dios. El hombre es tentado de su propia concupiscencia, dice la palabra. No por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Que los hombres muchas veces tentemos a Dios, eso es otra cosa. Porque 10 veces me tentaron, dijo el Señor en el desierto. Y está relacionado con el chisme. Pero eso otro día lo hablamos. Solo para que le quede por si está chismeando. Es un tentar a Dios. Ok, entonces yo voy a ir concluyendo porque creo que es una hora exactamente, gracias a Dios. Aunque no terminé, pero 1 hora. Conducirnos junto a aguas de reposo. Ok, vayamos entonces ya para ir culminando, porque aunque tengo otras cosas que decirle, pero solo quiero leerle nada más allá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 1. Yo sé que usted se sabe ese salmo, pero dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, hay gente que los malos dejan que los pastoreen con sus consejos, porque el pastor, ¿qué es lo que da? Consejos de bendición. Ni estuvo en camino de pecadores. También en el Salmo 23, si usted va y lo ve, va a ver que dice que Él nos lleva por sendas, por caminos. Estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe por qué? Porque el pastor nos ha sentado a nosotros alrededor de su mesa. Cuando habla la Biblia de la mesa del Señor, está hablando, como la Biblia también dice, que los hijos son como brotes de olivo alrededor de las mesas en nuestros hogares. Pero se refiere a nuestros hijos literales, pero también nosotros como hijos de Dios alrededor de su mesa. Y para estar alrededor de la mesa, ¿qué se necesita? Una silla donde sentarse. Y entonces aquí está diciendo el Señor, bienaventurado es aquel que no estuvo en camino de pecadores, anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga, sino que en la ley de Jehová está su delicia, agua. La ley es la palabra. La palabra es agua. Y en su ley medita de vez en cuando. Cada año. Messi. No, ¿verdad? ¿Cuándo? Cada 8. Cuando llega a los cultos cada 15. De día y de noche. Será como árbol plantado, ¿en dónde? ¿Por qué tiene pastor? Porque está siendo pastoreado. Que da fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y oiga esto.
Y algunas cosas, de vez en cuando, le van a prosperar. Todo. Diga conmigo, todo. Una pregunta de esas, pero difíciles. ¿Qué significa todo? Todo le prospera. Todo le prospera. Hermano, entonces hoy entendí por qué no todo me prospera. Sí, ¿por qué no tiene pastor? ¿Por qué no se deja pastorear? Claro, yo sé, y por eso puse primero la base de que el Señor, el pastor, nuestro gran pastor, deja también que nos zarandeen de vez en cuando. Pero no nos falta la fe. Entonces estamos enriquecidos en fe. Ahora, si usted lleva 20 años, hermano, con la misma prueba, es porque no tiene pastor. ¿No le parece que hay algo que está fallando? Entonces revise a ver si tiene pastor. ¿Verdad? Ok, y entonces, yo quiero concluir con esto. Vuelva conmigo al Salmo 23, aunque hay otras cosas, hay mucho más que hablar. Por ejemplo, dice, Él restaurará mi alma, o Él restaura mi alma. Esto es bien lindo, hermano. Mire, es que el pastor está para restaurar nuestra alma, hombre. No, pero me voy a quedar aquí otros 20 minutos, mejor no. Para guiarnos por sendas de justicia. Dice, no, hermano, definitivamente mejor, vengas el viernes y lo seguimos, ¿verdad? Porque dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. El pastor siempre está. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ahí eso también tenemos que verlo. Pero bueno, véngase conmigo. Mire, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mire toda la necesidad del por qué ser pastoreado, hermano. Mi copa está rebosando. Cuando usted tiene pastor, su copa siempre va a estar rebosando. Aunque haya pasado por valles de sombra y de muerte. Pero no se va a quedar ahí. Sí, espérense, van a ver lo que les va a pasar. Me voy a vengar de todos estos. Como dijo el Nito, ¿va? Y te vengaste, le dijo. Si no me vengo, me matan, le dijo. Es para que no se duerma porque ya estoy terminando. 23:6. Oiga esto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero oiga, esta es la necesidad o la conclusión de por qué nosotros necesitamos tener pastor. Porque la Biblia dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay unas versiones que dicen, y a la casa de Jehová volveré para morar por largos días. Póngase de pie en esta mañana o esta tarde ya. Quisiera que cerrara sus ojitos, por favor, un momento. Hermano amado, la necesidad de ser pastoreados es porque a la casa del Padre estamos a punto de ser llevados para morar para siempre, pero por eso necesitamos pastor. Por eso necesitamos el reconocimiento primero, oiga bien, del gran pastor, del príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Así que si hay alguien en esta mañana que quiere reconocer a Jesucristo como su pastor, esta es la hora para hacerlo. Lo único que usted necesita nada más es levantar su mano y, si usted gusta, venir aquí al frente. Queremos orar por usted, queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Pero es necesario que haya pastor en nosotros. El primer pastor, el príncipe de los pastores, el mayor de ellos, el que a todos los que nos ha llamado a pastorear, es nuestro jefe, es nuestro príncipe, es nuestro rey. Él te está esperando como oveja para que seas pastoreado. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere recibirle como dice